Rasmus Højlund está cada vez más cerca del Real Madrid y ya ha pedido a sus representantes que negocien su llegada al club blanco, una noticia que sacude el mercado y que abre un debate enorme dentro del madridismo. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar cambia por completo el escenario del ataque del equipo. Porque sí, el nombre que todos tenían en la cabeza era el de Erling Haaland. El gran objetivo. El fichaje galáctico. El delantero que parece diseñado para dominar Europa durante la próxima década. Pero aquí viene la realidad. Su operación se dispara hasta cifras cercanas a los 150 millones de euros. Y en medio de ese escenario aparece una alternativa que dentro del club empieza a ganar cada vez más fuerza. Rasmus Højlund. Y ahora te hago la primera pregunta directa, sin rodeos. ¿Vale la pena gastar 150 millones en un solo jugador cuando puedes fichar a uno con características similares por menos de 60? Porque aquí es donde empieza el debate real. Højlund no es un nombre improvisado. No es una opción de último momento. El Real Madrid lo sigue desde hace años. Desde que empezó a destacar en ligas menores, desde que dio el salto a un fútbol más competitivo, desde que demostró que tiene algo diferente. Algo que no se entrena. Algo que tienen los grandes delanteros. Y es que cuando lo ves jugar, hay algo que te recuerda inevitablemente a Haaland. La potencia, la agresividad, la forma de atacar el espacio, esa sensación constante de peligro cuando arranca. No es casualidad que muchos lo llamen el nuevo Haaland, aunque él mismo haya rechazado esa comparación. Pero seamos sinceros entre madridistas. ¿No ves tú también ese parecido? Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Qué tipo de delantero es Højlund y por qué encajaría en el Real Madrid? Es un delantero que vive para el gol, pero no es un 9 estático. Se mueve, arrastra marcas, rompe líneas defensivas. Tiene una zancada larga, una potencia física impresionante, y lo más importante, una mentalidad competitiva que encaja perfectamente con lo que exige este escudo. En un equipo como el Real Madrid, donde muchas veces se necesita profundidad, velocidad al espacio y capacidad para castigar defensas adelantadas, Højlund puede ser un arma brutal. Imagínatelo recibiendo balones en transición, atacando espacios con metros por delante, enfrentando centrales que no pueden seguirle el ritmo. Es un escenario que puede repetirse una y otra vez. Y aquí viene otra pregunta clave. ¿No es exactamente ese perfil el que necesita el Real Madrid en este momento? Porque más allá de nombres, lo que importa es el encaje. Y Højlund ofrece algo que no todos los delanteros tienen: hambre. Ganas de demostrar. Ganas de dar el salto definitivo. No llega como una estrella consagrada, llega como alguien que quiere convertirse en estrella en el Real Madrid. Y eso, muchas veces, marca la diferencia. Además, hay un factor que dentro del club se está valorando muchísimo: el económico. Mientras Haaland representa una operación gigantesca, Højlund es una oportunidad de mercado. Menos de 60 millones por un delantero con ese potencial en el fútbol actual es casi una anomalía. Y aquí quiero provocarte un poco. ¿Y si el Real Madrid está a punto de hacer una de esas operaciones que luego todos llaman maestra? Porque no sería la primera vez. El club ya ha apostado antes por talento joven, por jugadores que no eran la opción más mediática, pero que terminaron marcando una época. Y Højlund puede encajar perfectamente en ese perfil. Además, según lo que se está moviendo en el entorno del jugador, su intención es clara. Quiere vestir de blanco. Quiere dar ese salto. Ya ha movido ficha. Ya ha pedido a su entorno que acerque posturas con el Real Madrid. Y cuando un jugador da ese paso, cuando muestra ese deseo, el escenario cambia completamente. Pero no todo es perfecto, y eso también hay que decirlo. Es un jugador en desarrollo. No es una garantía absoluta. No es un fichaje que te asegure 40 goles desde el primer año. Es una apuesta. Una apuesta con muchísimo potencial. Sí, pero apuesta al fin y al cabo. Ahora bien, te hago la pregunta más importante de todas. ¿Prefieres un nombre consolidado como Haaland o apostar por un perfil como Højlund que puede explotar dentro del Real Madrid? Porque esa es la decisión que tiene que tomar el club. Desde mi punto de vista, y te lo digo como madridista, esta operación tiene muchísimo sentido. No solo por lo económico, sino por lo deportivo. Porque encaja. Porque tiene margen de crecimiento. Porque tiene ese perfil competitivo que tanto valoramos. Y ahora quiero leerte a ti. De verdad, ¿ficharías a Højlund para el Real Madrid? ¿Lo ves como el delantero del futuro o crees que el club debe ir sí o sí a por Haaland? Dale like, suscríbete al canal El Madridista y deja tu comentario porque en lo que viene vamos a analizar en profundidad cómo se podría cerrar esta operación y qué papel tendría dentro del equipo desde el primer día. Rasmus Højlund ya se mueve para vestir la camiseta del Real Madrid y dentro del club empiezan a perfilar cómo encajaría en el equipo, porque esto ya no es solo un rumor atractivo,
Es una posibilidad real que está ganando peso en la planificación deportiva. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque ya no hablamos solo del fichaje, hablamos del impacto que puede tener desde el primer día. Déjame preguntarte algo que va directo al corazón del debate. Si mañana mismo llega Haaland, ¿sería titular en el Real Madrid? Porque su perfil cambia muchas cosas. No es un delantero que necesite 20 ocasiones para marcar. Es un jugador que vive del espacio, que ataca con agresividad, que no duda. Y en un equipo como el Real Madrid, donde muchas veces los rivales se encierran atrás, pero también dejan metros en transición, puede ser decisivo. Imagínalo en un partido grande. El equipo roba el balón, transición rápida, pase al espacio, y ahí aparece Haaland. Zancada larga, potencia, definición. Es ese tipo de jugada que en Europa marca diferencias. Ese tipo de delantero que no negocia el esfuerzo, que no se esconde, que va siempre hacia adelante. Y aquí entra algo que muchos pasan por alto, su evolución. Porque Haaland no ha tenido una carrera lineal, y eso es importante entenderlo. Ha pasado por momentos de crecimiento acelerado, por contextos complicados, por etapas donde ha tenido que adaptarse a diferentes estilos de juego. Y eso, aunque a veces genere irregularidad, también forma carácter. No es un producto terminado. Es un jugador en construcción. Pero precisamente por eso, el Real Madrid ve una oportunidad. Y te lanzo otra pregunta. ¿No es este el tipo de fichaje que históricamente ha hecho crecer al club? Porque cuando miramos atrás, vemos que muchas de las grandes apuestas del Real Madrid no eran certezas absolutas. Eran talentos con potencial que encontraron en este club el escenario perfecto para explotar. Si volvemos a la comparación con Erling Haaland, es evidente que el noruego está en otro punto. Es una máquina goleadora consolidada. Pero también es una operación compleja, costosa, llena de variables. En cambio, Rasmus Haaland representa una vía distinta. Más accesible, más estratégica, más alineada con una construcción progresiva. Y aquí quiero ser claro contigo, esto no significa que Haaland sea mejor que Haaland hoy. No lo es. Pero la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es, ¿puede llegar a serlo en el contexto adecuado? Porque si la respuesta es sí, entonces el fichaje tiene todo el sentido del mundo. Además, hay un aspecto táctico que me parece clave. Haaland no solo finaliza, también genera. Arrastra defensas, abre espacios para los compañeros, facilita que los jugadores de segunda línea lleguen con más libertad. Y en un equipo como el Real Madrid, donde el talento ofensivo sobra, eso puede potenciar aún más el rendimiento colectivo. Ahora imagina esto: extremos atacando por fuera, mediocampistas llegando desde segunda línea, y un delantero que fija centrales y rompe constantemente. El sistema gana profundidad, gana verticalidad, gana imprevisibilidad. Y eso, en el fútbol moderno, es oro. Pero también hay que hablar de los riesgos, porque el madridismo no es ingenuo. Su paso por el Manchester United ha tenido altibajos. Ha habido momentos donde no ha tenido continuidad, donde le ha costado marcar, donde ha sido cuestionado. Y aquí viene la gran reflexión. ¿Es culpa del jugador o del contexto? Porque no es lo mismo jugar en un equipo estructurado, con ideas claras, que en uno donde el funcionamiento colectivo no siempre acompaña. Y muchos dentro del fútbol creen que Haaland ha sido más víctima del sistema que responsable de sus números. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría si lo ponemos en un entorno como el Real Madrid? Un entorno competitivo, exigente, pero también lleno de talento, de jugadores que pueden potenciar sus cualidades. Un entorno donde cada entrenamiento te obliga a mejorar, donde cada partido es una oportunidad de crecer. Ahí es donde este fichaje puede explotar. Y no olvidemos otro detalle importante. El jugador quiere venir. No es una operación forzada. No es un fichaje donde el club tiene que convencer. Es al revés. Es el jugador el que está empujando. Y eso, en el Real Madrid, siempre ha sido un factor diferencial. Porque cuando alguien llega con esa mentalidad, con esa ambición, con ese deseo de triunfar aquí, normalmente algo grande termina pasando. Ahora quiero que te posiciones otra vez. Sin miedo. ¿Lo pondrías como titular desde el primer día o le darías un proceso de adaptación? ¿Crees que puede ser el 9 que necesita el Real Madrid o aún le falta para dar ese salto? Porque lo que viene ahora es el desenlace. ¿Cómo se puede cerrar la operación? ¿Qué decisiones tiene que tomar el club y por qué este fichaje puede cambiar el futuro del ataque del Real Madrid? Rasmus Haaland está a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid y dentro del club ya se preparan para cerrar una operación que puede marcar el futuro del ataque durante los próximos años. Porque cuando un jugador decide moverse y un club como el Real Madrid responde, normalmente el desenlace está más cerca de lo que muchos creen. Y aquí es donde todo se define.
Porque el Real Madrid tiene dos caminos sobre la mesa. Uno es claro, directo, mediático, ir con todo a por Erling Haaland y asumir una operación gigantesca que puede cambiar el mercado. El otro es más silencioso, más estratégico, pero no menos ambicioso. Apostar por Rasmus Klund, adelantarse al resto y fichar a un delantero que puede explotar dentro del club. Y te hago una pregunta que puede incomodar a muchos. ¿Y si el Real Madrid no necesita pagar 150 millones para tener a su próximo gran 9? Porque esa es la reflexión que está creciendo dentro de la directiva. No se trata solo de fichar al mejor hoy, se trata de construir al mejor para mañana. Y en ese escenario, Klund encaja perfectamente. La operación es clara. Menos de 60 millones de euros. Un jugador joven, con margen de crecimiento, con características que encajan en el modelo del equipo y, sobre todo, con el deseo de vestir esta camiseta. Porque no es lo mismo fichar talento que fichar talento comprometido. Y aquí quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces hemos visto a jugadores explotar definitivamente cuando llegan al Real Madrid? Porque este club no solo compra estrellas, también las crea. El plan que se está dibujando es muy interesante. Klund no llegaría con la presión de ser el salvador inmediato, pero sí con la oportunidad de competir, de ganarse el puesto, de crecer rodeado de jugadores de máximo nivel. Y eso puede ser clave para su desarrollo. Además, hay algo que me parece determinante. Su mentalidad. Es un jugador que no se esconde, que no le teme al reto, que entiende que para llegar a la élite hay que competir cada día. Y eso, en un vestuario como el del Real Madrid, es fundamental. Ahora bien, vamos al escenario real. ¿Cómo se cierra esta operación? Todo pasa por el movimiento del club en las próximas semanas. Si la opción a Haaland se enfría, si las cifras no encajan, el Real Madrid puede acelerar directamente por Klund. Y ahí, el hecho de que el jugador ya haya dado el primer paso puede ser decisivo. Porque cuando un futbolista quiere venir, las negociaciones cambian. Se agilizan. Se facilitan. Se acercan. Y aquí es donde te lanzo otra provocación. ¿Y si el Real Madrid está a punto de repetir una jugada histórica, fichando a un talento antes de que su valor se dispare y el resto de Europa se arrepienta? Porque esto ya ha pasado antes. Y puede volver a pasar. Desde mi punto de vista, y te lo digo con total convicción, este fichaje tiene todo para salir bien. No es el más mediático, no es el más caro, pero puede ser uno de los más inteligentes. Y en el fútbol moderno, donde los precios se disparan y los riesgos aumentan, tomar decisiones inteligentes marca la diferencia. Pero ahora viene lo importante. Tu opinión. ¿Fichas a Klund como apuesta de futuro o sigues esperando a Haaland? ¿Prefieres invertir todo en una estrella consolidada o construir un proyecto con jugadores que pueden explotar dentro del club? ¿Crees que Klund puede convertirse en el delantero titular del Real Madrid? Quiero leerte. De verdad. Dale like, suscríbete al canal El Madridista y deja tu comentario ahora mismo. Y no te vayas. Haz clic en lo que está apareciendo en pantalla porque hay otra historia relacionada con el futuro del ataque del Real Madrid que te va a sorprender.